Hasta ahora hemos estudiado cómo se representan las reacciones químicas en forma de ecuaciones químicas, los componentes que tienen, reactivos y productos, cómo debo igualarlas estequiométricamente, las ecuaciones químicas basándonos en el principio de conservación de la masa, cómo se rompen enlaces y se forman nuevos, originando nuevos compuestos. Aprendimos a calcular la cantidad de reactantes que era necesario para obtener una determinada cantidad de producto y viceversa, pero hasta ahora en ningún momento estudiamos las energías que participan en las reacciones químicas. Y esto es lo que veremos en esta unidad. En la termodinámica estudia los cambios o transformaciones de energía que acompañan a los procesos físicos y químicos. La termodinámica es un tema de física, en realidad. Está muy relacionada con la termoquímica. Entonces vamos a ver primero los conceptos generales de termodinámica y después veremos qué pasa con las energías en las reacciones químicas. Sabemos que hay distintos tipos de energía y también que se pueden intercambiar unas con otras. A diferencia de la materia, la energía es un concepto abstracto. Se reconoce por sus efectos, pero no puede tocarse, olerse, no se la puede pesar, no se la puede ver como la materia. Entonces a veces es medio complicado entender qué es la energía. ¿Y qué es? La energía es la capacidad de un sistema de realizar un trabajo mecánico o de transferir calor de un cuerpo caliente a uno frío. El calor siempre se transfiere entre dos cuerpos. Hay una energía térmica, ¿sí? Y se transfiere ¿por qué? Porque hay una diferencia de temperatura. Siempre el calor el calor es el que se mueve de un lugar caliente al frío. Entonces, volviendo a la definición de energía, que es la capacidad de un sistema de realizar un trabajo o transferir calor, recordemos que era un sistema. Era una porción del universo que era objeto de estudio. Tenemos el sistema y todo lo que lo rodea es el entorno. Y el sistema queda descrito en función de las variables termodinámicas, que son la temperatura, el volumen, la presión, número de moles. Estas variables son variables de estado. ¿Esto qué significa? Cuando ustedes escuchen que es una variable de estado, significa que yo tengo o me interesa conocer el estado inicial y el estado final de esa variable. No cómo fue el cambio, cómo se produjo el cambio. Por ejemplo, si hablamos de presión, me interesa la presión inicial y la final, no qué pasó en el intermedio, no si la presión aumentó mucho, aumentó rápido, fue paulatino, se detuvo en algún momento. Cuando yo hable de una variable de estado, significa que a mí me interesa solamente estado inicial y estado final. Recordemos cómo se clasificaban los sistemas: en abierto, donde había intercambio de energía y de materia; cerrado, donde había intercambio solamente de energía, no de materia; y el aislado, donde no hay intercambio ni de energía ni de materia. En realidad no existe un sistema aislado. Se considera como ejemplo, o qué es un sistema aislado propiamente dicho, es el universo, porque es el todo. Hasta ahora no hay nada. Por ejemplo, lo que tengo acá como dibujo, como ejemplo, es un autoclave. Esto se usa en los hospitales y sanatorios para esterilizar materiales quirúrgicos,
todos los instrumentos, los ambos, las gasas, los apósitos, todo lo que se use, que se necesite esterilizar, que sea reusado, no descartable, se lo manda en el hospital o en el sanatorio. Siempre hay una sala de esterilización. Eso es un autoclave, donde supuestamente no existe intercambio de energía y de materia, pero en realidad sabemos que con el tiempo sí se va perdiendo energía. Ahora tenemos unos termos, por más caro y por más buena calidad que sean, sabemos que durarán más el agua caliente en el termo, pero con el tiempo sí se va enfriando el agua, si hay un intercambio de energía. La energía puede almacenarse, transformarse o transferirse. Transferirse de un cuerpo caliente a uno frío. Almacenarse y transformarse. Puede haber intercambios de un tipo de energía a otro. Miremos acá, este chico que está andando en skate. La energía cinética es la energía del movimiento y la energía potencial tiene que ver con la posición del cuerpo. Acá hay un intercambio entre energía potencial y energía cinética. Miremos acá. Tenemos, esta piedra tiene una cierta energía potencial, pero si yo la empujo hasta la parte de arriba de esta colina, esta piedra tiene una energía potencial mayor, acumuló energía. Al yo empujarla, sí tiene más energía potencial de lo que tenía acá abajo en el pie de la montaña. Pero si yo esta piedra la dejo caer, pierde esa energía potencial. Hay dos tipos principales de energía, que son las más importantes. La energía cinética, que como les decía tiene que ver con el movimiento, y la energía potencial con la posición. Y cómo se manifiestan estas energías y también cómo se transforman, intercambian, se transfieren. Hay energía química, lumínica, hidráulica, eólica, térmica, mecánica, nuclear, eléctrica, etc. Por ejemplo, una pila yo tengo, adentro de la pila hay una reacción química que me produce electricidad. Entonces, cuando desaparece una forma de energía, otra debe aparecer. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la primera ley de la termodinámica o ley de la conservación de la energía. Nada se destruye y nada desaparece, se transforma. La energía total del universo tiene que permanecer constante, siempre permanece constante. Entonces, la forma de energía se modifica, cambia, pero no pasa que la energía aparezca o desaparezca de la nada. Entonces la energía entregada por un sistema es igual a la energía absorbida por el entorno y viceversa. Si el entorno le entrega energía al sistema, el sistema lo absorbe. La termoquímica es el estudio de los intercambios o transferencia de calor en las reacciones químicas. Por ejemplo, acá tengo una reacción del metano con el oxígeno, me produce dióxido de carbono, más agua, más calor. Acá ya estamos viendo cómo participa la energía. En este caso es una reacción exotérmica, o sea, se produce con una liberación de energía, una liberación de calor. Habíamos hablado de qué era un sistema y qué era el entorno. En termoquímica vamos a tomar como sistema a la reacción química y entorno es todo lo demás. Entonces, en esta reacción química, en este sistema, hay una liberación de calor hacia el entorno. Esta reacción es exotérmica.
hay otras reacciones que son endotérmicas, o sea, entre los reactivos necesito también calor como un reactivo más para que se produzca la reacción. ¿Qué es el calor de reacción? Es la cantidad de calor absorbido o desprendido durante una reacción química medidos a 25 grados centígrados y una atmósfera. Recuerden que veníamos en unidades anteriores, sabíamos que las condiciones normales de presión y de temperatura, cuando hablábamos de estas condiciones normales era 0 grados centígrados y una atmósfera. En termodinámica, estas condiciones son 25 grados centígrados y una atmósfera. Convencionalmente el calor es positivo si la reacción es exotérmica, si se elimina calor, y es negativo si la reacción es endotérmica, si necesito que entre calor. Entonces, cuando hay una transferencia de energía a un cuerpo, este puede calentarse, enfriarse, entrar en movimiento o iluminarse. Acá vamos a hablar del trabajo. Trabajo es una forma de energía en la cual el cuerpo se desplaza una cierta distancia debido a la aplicación de una fuerza, de una presión. Veamos, hay un trabajo mecánico, que es lo que ustedes van a estudiar en física o ya han estudiado en física. Sabemos que el trabajo mecánico es igual a la fuerza aplicada por el desplazamiento que genera esta fuerza. Esto es el trabajo. Ahora, cuando hablamos del trabajo termodinámico, hay un cambio de signo y hablamos de presión y de variación de volumen. ¿Por qué? Miremos este esquema. Tengo la presión aplicada, esta presión aplicada se aplica, valga la redundancia, sobre un área. Entonces, cuando yo hablaba de trabajo mecánico, decía la fuerza que se aplica genera un desplazamiento. En termoquímica voy a decir que la presión aplicada genera una variación de volumen. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento, pero esa presión se ha aplicado sobre una determinada área. El área por la variación del desplazamiento es igual a la variación de volumen. Entonces me queda expresado de esta manera. El trabajo es igual a menos la presión por la variación de volumen. ¿Y por qué aparecen menos acá o acá? UPAC ha establecido que el trabajo debe tener signo positivo cuando se realiza, cuando el entorno realiza un trabajo sobre el sistema. Y va a ser negativo cuando el sistema realiza un trabajo sobre el entorno. Miremos acá. Esto es mi sistema. Cuando el entorno, o sea, todo lo que lo rodea, ejerce un trabajo, una presión sobre mi sistema, acá es el entorno el que está ejerciendo la presión. Y acá hay una variación de volumen. El volumen inicial tenía un determinado valor. El volumen final es menor. Entonces, si yo voy a reemplazar mi ecuación, sé que el trabajo es igual a menos la presión por la variación de volumen. Volumen final es menor que el volumen inicial. Entonces, esto me daría un valor negativo. Y menos por menos es más, que es como establece UPAC, que el trabajo realizado por el entorno sobre el sistema tiene que ser positivo. Por eso es que se le pone este signo negativo adelante, para que se cumpla lo que dice UPAC. Entonces, ¿qué ha pasado acá con el gas? Se ha contraído. Cuando el gas se contrae, el trabajo es positivo. Y en este caso, tengo un gas
donde es el gas, es el sistema el que realiza el trabajo sobre el entorno. Entonces el gas se expande. El volumen inicial es menor al volumen final. Entonces el trabajo va a quedar con un valor negativo. Cuando el gas se expande, trabajo negativo. Cuando el gas se contrae, trabajo positivo. A modo de esquema, veamos esto. Por convención habíamos dicho que tengo mi sistema y tengo mi entorno. Cuando el entorno realiza un trabajo sobre mi sistema o entra calor a mi sistema, tanto el trabajo como el calor tienen signo positivo. Por convención tienen que tener signo positivo. Recordemos que el trabajo positivo significaba que el gas se contrae. Y si mi sistema genera un trabajo sobre el entorno o desprende calor al entorno, ese trabajo y ese calor se les, se les aplica el signo negativo. Y en estos casos el gas se expande. Entonces fíjense, acá les puse entre paréntesis, el sistema, nosotros nos tenemos que, como para que sea más fácil para ustedes, ustedes ubíquense en el sistema, ustedes son el sistema. Si ustedes reciben trabajo o reciben calor, eso es positivo, ¿sí? Hay una contracción de el gas, eso es endotérmico. Endotérmico, ¿qué significa endo? Que entra calor, ¿sí? Cuando es endotérmico entra calor a mi sistema. Y cuando mi sistema libera calor es exotérmico, exo al exterior. Y como vemos acá en el dibujito, se expande. Veamos este ejemplo, este problemita. Ahora sí. Tenemos un gas que se expande desde 4 litros a 9 litros, con una presión externa de 2 atmósferas. ¿Cuál será el trabajo? Por un lado, vamos a ver cómo calculamos, pero desde ya analicemos. Me dice que el gas se expande y que el volumen pasa de 4 litros a 9 litros, realmente se expande. Entonces, si yo sé que se expande, ¿qué signo tendrá mi trabajo? Yo ya puedo predecir qué signo puede tener. Hemos dicho que si el gas se expande, el trabajo tiene que tener un signo negativo. Lo calculemos ahora y veamos si realmente está bien. O sea, sabemos que tiene que dar negativo, veamos si lo calculamos bien. Si yo después de esta deducción hago el cálculo y veo que mi trabajo me da con un valor positivo, significa que lo hice mal.
porque UPAC establece que cuando se expande el gas, el trabajo tiene que tener un valor negativo. Entonces escribo mi ecuación. Trabajo es igual a menos la presión por la variación de volumen. Bien. ¿Cuál es mi presión? 2 atmósferas. ¿Cuál ha sido la variación de volumen? Tengo volumen inicial menos final. Entonces, esto es igual a menos 2 atmósferas por volumen final, 9 litros. Volumen final, 9 litros. Esperen que borre aquí. Menos 4 litros, que es el inicial. 9 menos 4 es 5, por 2 es 10, o sea que me da menos 10 atmósfera litros. Esto es lo que me da el trabajo. Pero el trabajo yo no lo puedo dejar expresado en esta unidad, lo tengo que dejar en joule. ¿Cómo lo paso? Habíamos dicho que el joule era igual a pascal por metro cúbico y que una atmósfera era igual a 101.325 pascales y que un metro cúbico era igual a 1000 litros. Entonces transformemos las unidades para que me queden joule. Lo voy a escribir acá arriba. Habíamos calculado que el trabajo me daba menos 10 atmósfera por litro. ¿Cómo cambio acá? Yo quiero que atmósfera desaparezca y en lugar de atmósfera quiero que aparezca pascal. Como atmósfera está arriba, la voy a poner abajo. ¿Para qué? Para poder simplificarla. Y acá arriba voy a poner pascal, que es lo que quiero que me quede. Quiero que me quede en esa unidad. Ahora veamos, ¿qué habíamos dicho? Que una atmósfera era igual a, entonces pongo acá, una atmósfera igual a 101.325 pascales. Bien, ya he transformado la expresión. Ahora vamos a la unidad de volumen. Los litros los tengo que pasar a metro cúbico para que me quede de esta manera. Entonces, de nuevo multiplico por el litro, quiero que desaparezca. Está arriba, lo pongo abajo, entonces ahora lo puedo simplificar. ¿Y qué quiero que me quede? Metro cúbico. ¿Qué habíamos dicho? Que un metro cúbico eran 1000 litros. Entonces ya me va a quedar el trabajo es igual a menos, y acá multiplico 10 por 101.325 por 1. Y a eso lo divido en 1000. Y esto me va a dar 1013,25 pascal metro cúbico. O lo que es lo mismo decir joule. 25 joule. Bien. Ahí está bien dejarlo al resultado porque lo tengo que dejar en joule. Y habíamos dicho que me tenía que dar el trabajo negativo. Me da negativo. Perfecto. Veamos gráficamente cómo analizamos las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Acá tengo una reacción, tengo los reactivos, reactantes que se transforman en producto. Miremos energéticamente qué pasa. Tengo los reactivos con un cierto nivel de energía. Cuando estos pasan a productos, pasan a un estado mayor de energía. Aumentó la energía en mi sistema. ¿Sí? Pasó de esto a esto. La variación de mi energía interna aumentó. ¿Cómo puede aumentar? Hemos dicho que nada aparece ni desaparece. ¿Qué pasó? Yo tengo mis reactivos que se transformaron en productos. Si esto tiene un nivel de energía mayor, significa que entró de mi entorno
calor como forma de energía. Entonces, esa entrada de calor a mi sistema, que es todo esto, eso produjo que pase de un estado de energía interno a un estado de energía interno mayor, porque entró calor. Entró es una reacción endotérmica. Ahora, cuando tengo mis reactivos y pasan a un estado de energía menor, o sea, mis productos tienen menor energía, entonces si este es mi sistema donde tengo mis reactivos que pasan a producto, mis reactivos tenían un cierto nivel de energía y cuando se transformaron a productos, estos tienen una energía menor. Entonces esa energía se eliminó al exterior como calor. O sea que esta es una reacción exotérmica. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Sí? Cómo pasó de reactivo a producto, disminuyó el nivel de energía. Y si disminuye, esa energía a algún lado se tuvo que haber ido al exterior. En cambio, en el primer gráfico tengo un reactivo con un nivel de energía y cuando pasa a producto aumentó. ¿De dónde apareció esa energía? Y bueno, entró del entorno. Entonces, vemos acá. ¿Qué es mi sistema? Mi sistema es mi reacción química. Hidrógeno más oxígeno me da agua más energía, más calor. Esto es una reacción exotérmica. Como habíamos visto recién, pasa de un nivel de energía a un estado de energía inicial, un determinado nivel de energía a un nivel de energía menor. Los productos tienen menos energía y esa diferencia es el calor que se ha desprendido. Bueno, acá dice que las moléculas de hidrógeno y de oxígeno y el agua son nuestro sistema y todo lo demás es el entorno. La energía total de los productos es menor que la energía total de los reactivos por la cantidad de energía liberada. Esa es la diferencia. Esa es la misma cantidad de energía que se ha liberado, es la diferencia esta entre el reactivo y el producto. La energía no se crea ni se destruye. Hay una pérdida, en este caso hay una pérdida de energía del sistema en forma de calor y ese calor pasa desde mi sistema hacia el entorno. ¿Sí? Desde mi sistema hacia el entorno. Este sería el caso opuesto, donde yo tengo una reacción química que necesito de energía para que se produzca, si no, no se produce. Y esa energía, ¿sí?, que está entrando en la reacción, por eso lo he puesto de este lado, es energía que tiene que entrar en la reacción, ese calor que entra en la reacción es de una reacción endotérmica, endo que entra, exo de exterior que sale. Entonces, miremos de nuevo el grafiquito este diagrama de energía. Tengo un estado inicial de los reactivos y un estado final de mis productos, que es un estado mayor. ¿Qué ha pasado acá? Este calor, esta energía que se ha entregado es esa diferencia. Por eso que ganan los productos o pasan un estado de energía mayor, gracias a esta energía que se aplica. Entonces, la transferencia de energía puede ser en forma de trabajo, la unidad de Joule, o en forma de calor, que también es Joule. Esta transferencia de energía, cuando hay una transferencia de energía, hay un cambio en la energía interna del sistema. ¿Qué es la energía interna? Es toda forma de energía que hay adentro de este sistema. Y esas energías pueden ser
energías cinéticas de las moléculas, energía de traslación, de rotación, de vibración, de energías electrostáticas, todo tipo de energía que haya adentro de mi sistema, la suma de todas esas forma mi energía interna. Y la energía interna no la puedo conocer yo con un valor determinado. No puedo saber cuál es la energía interna de un sistema. Sí puedo saber cuál es la variación. Eso sí yo puedo calcular, la variación de la energía. Yo no puedo saber el valor absoluto de ninguna energía interna de ningún sistema. Sí puedo conocer la variación de la energía interna, cuánto ha variado. Cuando mi sistema es un sistema aislado, que es el caso del universo, la energía del sistema permanece constante. Se transforma de una forma de energía a otra, pero la energía del sistema, la energía interna, permanece constante. O sea que la variación es cero, porque la energía inicial y la energía final es igual. Entonces cuando yo resto me da cero. La variación de energía es una función de estado, ya que solo depende del estado inicial y final y no de los estados intermedios del proceso. ¿Sí? Esto quiero que recuerden. Cuando escuchen que es una función de estado, cuando es una función de estado, depende del estado inicial y final, nada más. Ahora, cuando estoy hablando de la energía interna de un sistema cerrado, recordemos que cerrado era, no había intercambio de materia, pero sí de energía, sí de calor. Como dice acá, solo intercambio de calor. Y el trabajo que se realiza con el entorno se expresa de esta manera. La variación de la energía interna es igual al calor más el trabajo. Esta es la expresión de la primera ley de la termodinámica. Esta es la formulita que ustedes tienen que aprenderse para resolver alguno de los problemas del práctico. Entonces veamos acá. Dice, un gas se expande para realizar un trabajo de 40 joules y cede calor al exterior de 60 joules. ¿Cuál es la energía interna? Entonces, escribo mi fórmula. La variación, voy a cambiar de color. La variación de mi energía interna es igual al calor más el trabajo. Esa es mi fórmula. Esa tengo que estudiar. Ahora, ¿dónde está acá el problema? O el detalle, o donde hay que prestar atención. ¿Qué signo le voy a poner al calor y qué signo le voy a poner al trabajo? Yo no puedo directamente reemplazar el trabajo 40 joules, el calor 60 joules. No es así. Q me dice que es 60 joules y que el trabajo es 40 joules. Ahora, ¿qué me dice acá? Que el gas se expande. ¿Qué habíamos dicho? Lo vuelvo a escribir a mi convención. Este era mi sistema. Cuando se realizaba un trabajo o se aplicaba calor a un sistema, esto tenía valor positivo. Y también era positivo cuando se contrae el gas. Cuando el sistema realiza un trabajo en el exterior, entrega calor o el gas se expande, entonces tiene valores negativos. Si el sistema entrega trabajo, el trabajo es negativo. Si el sistema entrega calor, el calor es negativo. Cuando se expande, me dice que se expande, es negativo. Entonces, un gas se expande realizando un trabajo de 40 joules, o sea,
¿qué signo le voy a poner a este trabajo? Le voy a tener que poner negativo, porque me dice que se expande. Porque me dice que el gas realiza el trabajo. O sea que el gas, que es mi sistema, realiza el trabajo sobre el entorno. ¿Y qué más me dice? Que cede calor al exterior. Cede calor al exterior. Entonces también será negativo. Cuando yo ya sé qué signos van a tener, recién voy a ir a reemplazar en mi formulita. Entonces, la variación de la energía interna va a ser igual a menos el calor, menos 60 joule, menos 40 joule. O sea que la variación de la energía interna es menos 100 joule. ¿Qué significa esto? Que sea negativo. Que la energía interna de mi sistema ha disminuido. ¿Sí? Ha disminuido la energía interna. Y sí, es lógico, porque si mi sistema está entregando trabajo, está entregando calor, y sí, seguro que va a variar, va a disminuir la energía interna del sistema. Entonces, tengo que la variación de la energía interna es igual a el calor más el trabajo. Y sabíamos que el trabajo era igual a menos la presión por la variación de volumen. Uno estas dos ecuaciones en esta. La variación de la energía interna es igual al calor menos la presión por la variación de volumen. Cuando estoy trabajando en una situación donde el volumen permanezca constante, que no es lo habitual, no es lo que pasa habitualmente, y si el volumen es constante, esta variación va a ser cero. O sea, el volumen es constante, volumen inicial y volumen final son iguales. Entonces, esto va a ser cero. La variación de la energía interna es igual a el calor. Se le pone esta B chiquitita, que significa que estoy trabajando a volumen constante. En este caso, si el volumen es constante, el trabajo es cero. Si lo vemos acá en este gráfico, tenemos la presión en función del volumen. Si el volumen permanece constante, cuando varía la presión, no hay trabajo. Cuando la presión permanece constante, que es lo habitual, entonces la fórmula, la ecuación queda expresada tal cual. La variación de la energía interna es igual al calor menos la presión por la variación de volumen. Acá sí hay trabajo, porque si miramos en este gráfico tenemos que la presión permanece constante en un mismo valor. En cambio el volumen ha variado, ¿sí?, en con estos dos valores. O sea que si hay un trabajo, esta área de este diagrama, de este gráfico, representa el trabajo. Presión por la variación de volumen. Entonces, cuando yo hablo de este calor a presión constante, se le pone el subíndice P, que me indica que estoy trabajando a presión constante. Fíjense acá, he pasado el calor a este término y la variación de la energía interna al otro. Entonces me queda de esta manera. Y esto es lo que se conoce, acá lo tenemos en amarillo, como entalpía. La entalpía es igual a la variación de la energía. La variación de la entalpía es igual a la variación de la energía interna más la presión por la variación de volumen. Ahora, recordemos la ecuación de estado de los gases ideales. P por B igual a N por R por T. Si yo a esto lo reemplazo acá, P por B, miremos acá, P por B, puedo reemplazar esto por N por R por T. Entonces acá tenemos, como acá tengo una variación de volumen, acá puede haber o una variación de temperatura o una variación del número de moles.
cuando se está calentando un gas sería esta, la temperatura inicial y la temperatura, o sea, final menos inicial. Y cuando tengo una reacción química, esta variación del número de moles yo lo voy a reemplazar solamente cuando en la ecuación vea que el estado de ya sea reactivos o ya productos, el estado sea gaseoso, ahí sí lo voy a reemplazar en esta fórmula, en esta ecuación. Solamente cuando están en estado gaseoso. Si es un sólido o si es un líquido, no lo pongo. Entonces, ¿qué es la entalpía? La entalpía es la energía interna que tiene almacenado un sistema a presión constante, o también es el intercambio de calor en una reacción química a presión constante. Entonces acá tengo una reacción química, una entalpía negativa. Acá hay un intercambio de calor con el exterior, con el entorno. Este es mi sistema. Mi sistema, cuando se produce esta reacción química, además de producirse el amoníaco, se produce calor que es eliminado al exterior, al entorno. Esa variación de entalpía es negativa. Cuando la variación de entalpía es negativa, es exotérmica. Se elimina al exterior el calor. Cuando hablo de entalpías de formación, esta es la energía que yo necesito para formar un mol de un compuesto a partir de los elementos. Entonces miremos acá, a partir del hidrógeno y a partir del oxígeno, cómo obtuve agua. Pero en estas tres reacciones, el agua la obtengo en distintos estados: gaseoso, líquido y sólido. Y miren cómo en los tres casos el valor es negativo, el signo es negativo. O sea que es una reacción exotérmica, es espontánea, se produce sin ninguna dificultad. Pero miren los valores cómo cambian según el estado en el que se obtenga. Algo que he remarcado acá: veníamos acostumbrados a las condiciones normales, que eran una atmósfera y 0 grados centígrados. En termodinámica, las condiciones normales son una atmósfera y 25 grados centígrados o 298 Kelvin. No se olviden de esto. Cuando estemos resolviendo o estén en un problema de termodinámica, las condiciones normales, una atmósfera, pero 25 grados centígrados. Cuando estemos en gases, en toda la primera parte, cuando hemos visto ahí condiciones normales de presión y de temperatura, ¿qué presión era? Una atmósfera, igual, pero la temperatura 0 grados centígrados o 273 Kelvin. No se olviden. ¿Cuál es la entalpía de enlace? Es la energía que se necesita para formar un mol de enlaces a partir de los átomos libres y gaseosos. Entonces, para que quede claro, cuando la variación de entalpía es positiva, la reacción es endotérmica, entra. Y cuando la variación de entalpía es negativa, la reacción es exotérmica. O sea que se elimina calor al exterior. Y acá, bueno, tienen unas equivalencias que le pueden ser útiles en la resolución de los problemas. Ley de Lavoisier-Laplace. Me dice que en toda reacción química, el cambio de entalpía tiene el mismo valor absoluto que el cambio de entalpía de la reacción inversa, pero con el signo contrario. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, hagamos A más B me da
C más D. Esta reacción, supongamos que sea exotérmica, o sea, va a tener un valor negativo. Cuando yo estoy hablando de una reacción que está en equilibrio, o sea, se produce en ambos sentidos, cuando se produce en este sentido, ¿sí?, la variación de la entalpía es negativa, es exotérmica, pero si yo la doy vuelta a la reacción, pongo C más D, me da A más B, la variación de la entalpía va a tener el mismo valor absoluto. Por ejemplo, que esta reacción, sí, voy a borrar esto, que el valor de esta reacción sea menos 100, supongamos, kilocaloría mol. Entonces, cuando yo la invierta, o si la reacción se produce en el sentido inverso, el valor absoluto de la entalpía va a seguir siendo el mismo, 100 kilocaloría mol, pero cambia el signo, ahora va a ser positivo. Eso es lo que me dice la ley de Lavoisier-Laplace. La vuelvo a leer. En toda reacción química, el cambio de entalpía tiene el mismo valor absoluto que el cambio de entalpía de la reacción inversa, pero con signo contrario. Mismo valor absoluto, signos contrarios. Entonces, en la primera reacción, el sentido era, si se producía en ese sentido, la reacción era exotérmica. Si se produce en el otro sentido, en el sentido inverso, la reacción es endotérmica. Veamos estas ecuaciones, estas reacciones químicas. Indique si es exotérmica o endotérmica. Bueno, en estos dos primeros casos es fácil, porque habíamos dicho que exotérmica era cuando tenía un valor negativo. Entonces esta yo ya sé que es una reacción exotérmica, y esta que tiene signo positivo es endotérmica. ¿Qué es lo que pasa en las otras dos reacciones? El calor que o se desprende, en este caso porque es exotérmica, acá yo tengo un desprendimiento de calor, o en esta reacción que es endotérmica, que significa que yo necesito aplicarle calor a la reacción para que se produzca, yo lo tengo al calor representado, lo veo afuera como la variación de entalpía, pero también lo puedo poner adentro de la reacción. O sea, en este caso tengo el dióxido de carbono, el agua y tengo calor. Este calor es un reactivo más, es necesario también para que se produzca la reacción. Si yo no lo tengo, este calor, no se va a producir la reacción. Entonces, cuando yo tenga calor adentro de mi ecuación y me aparezca en el lado de los reactivos, significa que yo le estoy entregando calor a mi reacción para que se produzca. Entonces esto es una reacción endotérmica. Y cuando yo lo vea al calor entre los productos, significa que esto es algo que se está desprendiendo, es calor desprendido. Además de formarse este ácido, se forma también calor, se desprende calor. Entonces esto es una reacción exotérmica. ¿Cómo calculo la entalpía de una reacción? Bueno, hay dos maneras. Una es usando esta formulita. La entalpía de la reacción, la variación de la entalpía de la reacción, es igual a la sumatoria del número de moles por la variación de la entalpía de formación de cada uno de los productos, menos la sumatoria del número de moles por la variación de entalpía de formación de los reactivos. Cuando yo en la
reacción tenga un elemento, la variación de entalpía es 0, porque estoy partiendo de un átomo, de un elemento. ¿Cómo calcular la entalpía de reacción? Otra forma de hacerlo es aplicando la ley de Hess. ¿Qué me dice? Que la entalpía es una función de estado. Ya habíamos dicho, me interesaba el estado inicial y el estado final, no los pasos o caminos recorridos. Entonces, si yo quiero calcular la entalpía de una reacción, o sea, de reactivos a producto, me dice que es lo mismo, vuelvo a leer, la entalpía es una función de estado, por lo que la variación de entalpía de un proceso químico, o sea, la entalpía de un proceso químico, es igual a la suma de las variaciones de entalpía de cada uno de las etapas en las que se realizan esos procesos. O sea, puede haber un paso directo de reactivo a producto o puede haber como subreacciones, por decirlo de alguna manera, que una da otra, da otra, da otra y al final llego al mismo producto. Entonces, si yo sumo las entalpías de esas reacciones, es lo mismo y me va a dar lo mismo que la variación de entalpía de directamente hacer de reactivo a producto. Entonces veamos acá. Me dice, para la siguiente ecuación se dan los valores de entalpía estándar de formación de estos. Bien, que calcule, ¿qué es lo que me piden acá? Que calcule la variación de entalpía de la reacción. Esto es lo que yo no sé. Entonces, escribo la variación de entalpía de reacción es igual a la sumatoria del número de moles por la entalpía de formación de los productos menos la sumatoria del número de moles de la variación de entalpía de formación de los reactivos. Reemplazo. Primero, productos. Bien, ¿cuántos moles tengo del ácido nitroso? 1 por, acá hay un 1, acá hay un 1. 1 por la entalpía de formación, acá dice que es menos 118,8 kilojoule mol. No voy a poner las unidades, pero no me va a entrar acá en la transparencia. Esto hemos dicho que es la sumatoria, ¿no? Si se acostumbran a poner el por como un puntito, o lo resaltan bien, o al valor de la entalpía la ponen entre paréntesis, porque puede pasar que ustedes hagan esto, ¿sí? No se nota el punto del por y van a ver esto y directamente a uno le van a restar, ¿sí? Entonces, para evitar errores, pónganlo entre paréntesis o resalten bien el signo de multiplicación o esto lo ponen entre paréntesis. Entonces, sumatoria es esto más que 1 por la entalpía de formación del ácido nítrico es menos 173,2. A todo esto, y esto lo voy a poner entre paréntesis, a todo esto le resto ¿qué? Acá hay un 2. 2 por. Y esto siempre, como siempre les digo, ustedes controlen si la reacción está igualada. Si no está igualada, la igualan y recién empiezan a resolver lo que corresponda, ¿sí? Para evitar errores. Entonces sería 2 por, ¿a dónde estamos acá? Acá.
33,8 kilojoule mol. Más, ¿cuánto? 1. Acá hay un 1. 1 por la entalpía de formación del agua, que es acá, menos 285,8 kilojoule mol. Entonces directamente calculo, ¿sí? Sumo y resto lo que corresponda y vemos el resultado acá, expresado por supuesto en kilojoule mol. No se olvide. Yo acá no lo he puesto porque no me iba a entrar en la transparencia. Pero ustedes traten de siempre ir escribiendo y haciendo las operaciones con los signos. Bien. Miremos acá en este problema. Calcular la entalpía de formación del etanol. Esto es lo que yo quiero calcular. A partir de estos datos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo sé que tengo que, para obtener esto, sumando, ya vamos a ver, vayamos por parte. Voy a aplicar la ley de Hess. Bien. Yo la voy a copiar acá a esta reacción, así lo veamos mejor. 2 carbonos grafito más 3 hidrógeno más un medio de oxígeno me da el etanol. ¿Sí? Y esto es lo que yo tengo que calcular acá. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que tratar de acomodar estas reacciones para que sumándolas obtenga esta que tengo acá, que es la que yo quiero calcular la entalpía. Entonces, si vemos aquí, tengo el etanol del lado de los productos, pero en las reacciones que tengo acá arriba, el etanol está del lado de los reactivos. Entonces, ¿yo qué necesito? Que esto esté de este lado, del lado de los productos. Entonces, ¿qué hago? A toda la reacción la voy a multiplicar por menos 1, ¿no? Por menos 1. Al multiplicar la reacción por menos 1, la estoy dando vuelta. Ahora, el dióxido de carbono y el agua van a ser los reactivos y el etanol y el oxígeno van a ser los productos. Entonces, esto me queda del lado que yo necesito. El etanol me queda del lado de los productos. Entonces, si yo la reacción la he multiplicado por un valor negativo, la invertí. Si a la reacción la multiplico por menos 1, tengo que hacer exactamente lo mismo con la entalpía. Entonces a esto lo multiplico por menos 1. Sigo. ¿Qué dice acá? Yo necesito tener 2 carbonos grafito. Y en esta reacción tengo 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar todo por 2. Si esto multiplico por 2, la entalpía la voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo los 2 grafitos que necesito abajo. Ahora, miremos acá. Yo tengo en mi reacción final moléculas de agua, no tengo. Tengo en mi reacción final moléculas de dióxido de carbono, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, recordemos, esta primera ecuación, yo le he dado vuelta. Entonces, el dióxido de carbono y el agua están del lado de los reactivos. O sea que yo tengo agua, 3 moléculas de agua de este lado. Y de este lado yo tengo una. Si yo a toda la reacción la multiplico por 3, entonces ahora voy a tener 3 agua, 3 por un medio de oxígeno y 3 moléculas de hidrógeno. Si yo acá ya tengo 3, esta
se van a ir con estas, que estas están de este lado, ya son reactivos, ¿sí? Tengo de acá el agua, 3 moléculas de agua, 3 moléculas de agua en los productos, los simplifico. Por otro lado, los dos dióxido de carbono están del lado de los reactivos. Y del lado de los productos acá también tengo 2. Entonces estos también desaparecen. Y por otro lado, tengo acá 3 moléculas de agua, de oxígeno, que están del lado de los productos. Entonces, al ver que del lado de los productos tengo 3 oxígenos y de este lado tengo acá 2 moléculas de oxígeno y acá tengo 3 medios moléculas de oxígeno, cuando yo simplifique y haga toda la operación me va a quedar un medio de oxígeno. Entonces termina quedando la reacción como yo necesito que me quede. Una vez que yo he acomodado estas reacciones y lo que les hice a la reacción le tengo que hacer lo mismo a la entalpía, perdón, acá me olvidé, por 3. Si a esto lo multiplico por menos 1, la entalpía por menos 1. Este lo multiplico por 2, este por 2. Este por 3, por 3. Una vez que yo hago eso, entonces ¿qué hago? Sumo. A este lo voy a llamar sub 1, sub 2 y sub 3. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer la variación de la entalpía 1 por menos 1. A eso le sumo la variación de la entalpía 2 por 2, más la variación de la entalpía 3 por 3. Entonces, calculo y eso me dará un determinado valor. Y eso será el valor de la entalpía de formación del etanol. Les aclaro, no solo puedo multiplicar, sino que también puedo dividir si es que hace falta. Y si yo a la reacción la divido a la entalpía, también la divido. Entonces, o la multiplico o la divido la reacción, multiplico o divido la entalpía. Y si yo necesito invertirla a la reacción, la multiplico por un valor negativo. En este caso es menos 1. Pero si yo necesito, la puedo multiplicar por menos 2, la puedo dividir por menos 2, menos 3, por el valor que sea. Pero si es negativo, eso significa que la invertí.